Se me fue la pantalla, espérate un minuto. Ya los había hasta visto. ¿Qué es esto? Dice, al hacer clic en iniciar reunión, aquí, acepta los términos del servicio y la declaración. ¿Pero por qué? ¿Un toque? Un minuto, voy a pedir ayuda a alguien que tenga menos años que yo. Qué raro, pero ¿por qué? Qué raro. Ya hasta había, hasta nos hemos saludado y no sé qué pasa, que no se abre. Claro, y la escucho bien. Me escuchás, ¿verdad? Pero bueno, es muy raro sin vernos. Pero no sé qué pasó. Ahí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, Oscar. Hola, Oscar. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Hola, Patricia. Buenas noches. A ver, Oscar, Axel, Juliana, no sé quién más. Ah, Juliana y Alexandra. Tenemos 18 participantes contándonos todas y todos. Perfecto. De verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros. Con muchísimo gusto. Esta actividad está planteada más que todo para como un conversatorio interno en el TCU para ampliar los conocimientos que hemos venido investigando en el tema del desempleo y uno de ellos fue el de la renta básica, ahora que también tenemos el concepto de ingreso mínimo vital. Por ahí lo vamos a ver esa diferencia también. Sí. Le pediría a mi compañero Axel que se presente. Buenas noches a todos, Patricia. Hola. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a estar usted. Acá. Y sí, como decía Oscar, mi nombre es Axel Montoya y pues nada, espero que sea una conversación bastante interesante, realmente esperamos mucho y gracias por estar acá, ¿no? Muchísimo gusto. Y bueno, mi persona, Oscar Montenegro Navarro, también a la par de Axel hemos estado desde marzo con este tema de la renta básica y nos ha interesado bastante. La profesora coordinadora de este TCU nos ha motivado mucho para ¿Quién este es? tema. Eugenia Molina Alfaro, que desde ya me dice que la disculpen porque les surgió una situación de última hora y de fuerza mayor, por lo tanto no puede estar aquí con nosotros. Profesora de la Escuela de Sociología. Sí. Perfecto. David, ¿nos harías el favor de compartir la presentación? Bueno, importante siempre hacer los honores a los invitados que hacen, que nos engalanan con este conversatorio. Me gustaría presentar un par de datos suyos, Patricia, es importante recordarlos aquí. Yo fundamentalmente soy profesora universitaria. De la Escuela de Estudios Generales de la U. De la Escuela de Estudios Generales, exactamente, y ahora eso es lo que hago. Bueno, yo milito activamente en el Frente Amplio, pero bueno, me tengo que ganar la vida y soy profesora desde que inició el primer semestre de este año, porque yo renuncié del INAMU en diciembre y en enero me reincorporé a la U. Y recordando, bueno, que hablábamos de nuestra profesora coordinadora de formación, también es socióloga por la Universidad de Costa Rica. Sí, yo sé. Y bueno, hemos visto que su trayectoria política es larga, participación en otros partidos políticos, hasta que participa en la fundación del Frente Amplio y continúa con él. Bueno, solo en un partido político antes del Frente Amplio. Realmente voy a intervenir en lo que estás diciendo, Oscar, perdón. Tranquila. Yo he sido militante
a ver, militante comunista toda la vida. Siempre milité en el Partido Vanguardia Popular. El Partido Vanguardia Popular, a la mitad de la década de los 80s, sufre una división y se parte en dos. Y el Tribunal Supremo de Elecciones decide que el nombre de Vanguardia Popular le queda a las personas que quedaron, digamos, se dividió en dos, voy a decir así. Manuel Mora Valverde perdió el nombre del Partido Vanguardia Popular y entonces nos inscribimos como Partido del Pueblo Costarricense. Y entonces era el mismo Partido Vanguardia Popular, nada más que con otro nombre, y el Partido del Pueblo Costarricense más o menos se extinguió cuando participó en una coalición que se llamó Fuerza Democrática, de la cual José Merino, militante del Partido del Pueblo Costarricense, es decir, militante comunista, fue diputado la primera vez. José fue diputado 2 veces, la primera vez con Fuerza Democrática y la segunda vez ya con el Frente Amplio. Es decir, que ese ha sido mi recorrido. El Partido Vanguardia Popular, luego el Partido del Pueblo, que era un desprendimiento de Vanguardia Popular, cuyo secretario general del Partido del Pueblo era Manuel Mora, y luego fuimos aliados de Fuerza Democrática, y luego fue fundado el Frente Amplio. Gracias por esa iluminación. Además de lo que nos decía, que en 2020 terminó su paso por el INAMU, también recordar, para terminar esta parte de presentación, el periodo legislativo 2014-2018, ¿verdad, Patricia? Sí, Oscar. Ok, en esta parte, sí. Con el Frente Amplio. Exactamente. En esta parte le doy la palabra a mi compañero Axel para que haga una rápida presentación de nuestro trabajo comunal universitario. Tal vez si te devolves una diapositiva, David. Gracias. Gracias, Oscar. Bueno, para entrar un poquito en contexto en lo que hacemos nosotros, a lo que, por la razón de la que estamos acá todos reunidos, básicamente nosotros, bueno, el TCU como tal nace en el 2018, tiene como nombre Estrategias frente al Desempleo, conectando actores e iniciativas. Es de la Escuela de Sociología y cuya directora y coordinadora es nuestra profesora Eugenia Molina. Surge en vísperas de la preocupación por el contexto socioeconómico del país, el desempleo, como objetivo de generar ingresos, apoyar emprendedurismos, apoyar a la comunidad específicamente de Acosta. Y lo que es el día de hoy, estamos en víspera o con deseos de expandir el TCU a la comunidad de Talamanca, por lo que ya tenemos varias pinceladas por la zona de allá. Dentro de los grupos que tenemos, si quieres pasas, tenemos bastante gente, bueno, trabajando en este TCU, por eso nos dividimos en bastantes grupos, como el fortalecimiento organizativo, en el cual se trabajan con mujeres, por ejemplo, de Acosta, una asociación para el desarrollo empresarial de las mujeres, con 30 mujeres asociadas, 15 de ellas tienen su emprendimiento. También la parte de los negocios, que es donde mapeamos negocios, apoyamos a los emprendedores, facilitamos el intercambio entre instituciones públicas y emprendedores y emprendedoras. También el equipo de presupuestos participativos que ayuda a formular estos proyectos con la municipalidad, son financiados por la municipalidad y les damos asesorías, conectamos con organizaciones locales, etcétera. La parte de comunicación que nos ayuda también con la parte del cumplimiento de los objetivos del TCU, comunicaciones internas, externas, invitaciones, grabar estas sesiones, subirlas a YouTube, a Facebook. Parte de todo el trabajo que hacemos, ellos lo suben también, el equipo de desempleo y empleabilidad, que es en el que estamos ahorita.
La idea es que nosotros tenemos la tarea de documentar, investigar, sistematizar, tratar de generar insumos para los desempleados, dominar las ofertas para el desempleado, el subempleado y asesorar a la población. Luego tenemos un par de grupos más, que sería la Bolsa del Empleo, que se encarga, tiene una larga base de datos de personas desempleadas en la costa, y el equipo de necesidades ambientales que converge todo esto y lo transforma o aplica las necesidades ambientales en esta parte. Hay que rescatar aquí que como tal, el ingreso mínimo vital es una necesidad ahora, o la renta básica, de lo que estuvimos investigando, y para eso vamos a entrar en temas ya sobre la renta básica y el por qué nosotros decidimos investigar un poquito sobre esto. Cuando esta investigación inició, que fue aproximadamente, como decía Oscar, en marzo, teníamos un desempleo, si no me equivoco, que ya estaba casi al 20%, que incluso lo superó en algún momento dado, pero cuando se realizó la investigación estaba casi un 20%. Teníamos una crisis totalmente, no teníamos, estamos en un déficit fiscal terrible. Sumado a todo esto vino la pandemia COVID y, como dice ahí, el bono proteger, que es por esta parte que entrelazamos los conceptos, porque si bien es cierto es una ayuda, y ahí vamos a ver un poco la diferencia. Entonces, por esto es que surge como la necesidad de investigar un poco más del tema, además de la naturaleza del TCU, de incidir en la comunidad y ver de qué manera nosotros podemos ayudarles por medio de talleres, cursos, actividades, y promover, apoyar en agenda pública estos proyectos y estas iniciativas que al final se van a transformar en una ayuda para la comunidad. Gracias, Axel. Continuando con esta introducción bien rapidita para ya entrar en la parte de las preguntas, en esa investigación entramos de lleno en lo que es el concepto de la renta básica, la financiación, de dónde podrían venir los fondos para que una renta básica fuera posible en el país, los puntos a favor, por supuesto, y también los puntos que existen en contra. En la investigación inicial estuvimos compartiendo aquí algunos casos que ya se han aplicado en otras partes del mundo, como en Finlandia, Barcelona, Namibia, India, y en el camino hemos conocido otros también por ahí. Y en la parte final estudiamos los proyectos de renta básica en Costa Rica. Pasamos, David. En esta parte fue donde más preguntas nos surgió, por supuesto, porque es nuestro contexto inmediato. Hemos tenido conversaciones con otros economistas, hemos observado foros que han habido, por ejemplo, el del Frente Amplio hace unos pocos días, con la participación de Sofía Guillén. Ahí pudimos establecer esa diferenciación entre renta básica e ingreso mínimo vital. Y con esto fue que queríamos completar o continuar esa investigación con este conversatorio con usted, Patricia, y la parte política y de los avances en materia de empleo y desempleo, por ejemplo, de grupos como las mujeres, empleadas domésticas, etcétera. Estas son las partes que más nos interesan en este conversatorio. Siempre con las 4 preguntas que hemos establecido, 4 preguntas generadoras que hemos establecido para hoy. En este caso, tenemos la primera pregunta que dice: la Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 50, plantea que el Estado debe garantizar el bienestar de la población. Nosotros queremos preguntarle, Patricia, ¿estamos haciendo lo posible por garantizar el sustento básico de las familias y personas costarricenses? ¿Por qué? ¿Qué está faltando actualmente realizar y en qué sectores? Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, nuestra sociedad, nuestro país ha recorrido una
un sendero, una vía que hasta ha sido denominada como la vía costarricense, que se ha planteado la aspiración de cumplir con el artículo 50, es decir, de garantizar el bienestar de la población. Esa es la razón por la que nuestro país ha conocido o conoció de un Estado social robusto. Nuestro país conoció de un Estado que se llamaba Estado benefactor o Estado de bienestar, que podríamos decir que tiene en sus bases la gran reforma social de la década de los 40, de esos 8 años que han sido denominados como los que cambiaron el rostro de Costa Rica. Y fundamentalmente, hablando del bienestar de la población, lo que está en el centro de esto es la existencia de un sistema de salud, como la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es un amparo, ¿verdad? Es un consuelo, es la garantía de que aquí no hay nadie que se vaya a morir en un caño porque no tenga dinero para pagar los servicios médicos. Y todas las enmiendas, todas las grandes reformas que se hacen en esa década a lo que son las relaciones laborales, es decir, a esa relación entre trabajador y empleador, vamos a llamarle empleador, pues teóricamente esto se ha llamado entre, pues sí, entre los dueños de las empresas y quienes trabajan en ellas. Son las personas que trabajan por un salario y las personas que les pagan ese salario. Estos dos sectores son, digamos, los dos sectores que empujan, que le dan forma a una sociedad, a un modo de producción. ¿Qué sucede en la década de los 40? Es decir, ¿qué es lo que sucedió en 1943 con la promulgación del Código de Trabajo? Lo que sucedió es que este país llega a un gran acuerdo social en el que el Estado se hace responsable, asume su papel regulador, su papel interventor, que es el papel de un Estado, y sienta en la mesa, esto es una caricatura, esto es una imagen, sienta en la mesa a estos dos sectores y el Estado empieza a actuar como árbitro. Y dice aquí, para que esta sociedad sea vivible, para que no sea la ley de la selva en donde sobrevive el más fuerte, aquí vamos a ponernos de acuerdo. Y se consigue que estos sectores dueños de los medios de producción, estos sectores que son los poderosos económicamente en un país, accedan, se den cuenta con inteligencia y con olfato político, se den cuenta de que para que la sociedad sea vivible para ellos, para sus hijos, para sus nietos y para todas y todos, es necesario garantizar unas condiciones dignas de trabajo. Y entonces, en ese momento, lo que ya teníamos como conquista eran las jornadas de 8 horas. Esa conquista se da, Costa Rica la obtiene en 1920, es decir, hace 101 años. Pero era violentada por los patronos y no se pagaban horas extras. ¿Qué es lo que hace el Código de Trabajo? Establece lo que son los derechos de ese sector mayoritario que, a pesar de que numéricamente es mayoritario, evidentemente somos más los que trabajamos por salario que los dueños de las empresas que nos pagan, eso está claro. Estas mayorías no
no tenían garantizado nada. Entonces, el Estado interviene, el código fija las 8 horas, fija que después de las 8 horas se pagarán horas extras, fija que la jornada semanal debe de tener tantas horas, fija que en diciembre se da un aguinaldo, que es el 13º mes, fija que si te echan sin razones, el patrón te tiene que pagar, si la responsabilidad es la responsabilidad patronal, fija que te tienen que asegurar, es decir, fija unas normas para que esto sea menos desequilibrado. Y viene la guerra civil del 48 y la peculiaridad de nuestro país es que hubo, como en toda guerra, un bando perdedor y un bando ganador. El bando ganador no es el que estaba en el poder, sino los opositores. Era don José Figueres Ferrer y sus fuerzas insurrectas. Y este grupo ganador respetó los avances de código de trabajo, de creación de la caja, de promulgación del capítulo de garantías sociales, y no solo lo respetó, sino que profundizó esas reformas, ¿verdad? Obviamente, al fundar la Segunda República, la socialdemocracia costarricense lo que hace es que nacionaliza la banca, que funda el Instituto Costarricense de Electricidad, le da mayor fuerza al Consejo Nacional de la Producción, que tiene el objetivo, el Consejo Nacional de la Producción, de proteger a los pequeños agricultores. Yo recuerdo en mi primera infancia cómo en la esquina de mi casa había un Consejo Nacional de la Producción. Era donde las familias íbamos y comprábamos los granos básicos con unos precios regulados por el Estado, y esos granos básicos el Estado se los compraba con precios garantizados a los pequeños productores. Es decir, es un Estado que mete sus manos de manera sabia y regula lo que sucede en una sociedad. Hoy, evidentemente, esto es un estado de bienestar que empieza a funcionar a mitad o a finales de la década de los 50, tiene un punto alto, que es en la década de los finales de los 60 y los 70, en donde en Costa Rica evidentemente estaba la presencia de un Estado protector que procuraba garantizar el bienestar de la población. Y pues se dice que se sabe que con la firma del primer programa de ajuste estructural en 1984 hay un quiebre y hay un giro neoliberal. Se instalan unas políticas económicas neoliberales. Esto es el momento de Reagan en Estados Unidos, de Margaret Thatcher en Inglaterra, son las medidas de choque de los Chicago Boys, son las medidas de choque con los tanques de Pinochet en Chile en la calle, y nuestro país empieza a sufrir un viraje que nos ha llevado hasta el momento en que hoy estamos. Es decir, la Costa Rica que hoy tenemos delante, que la última y grave noticia la acabo de leer virtualmente del periódico Universidad. La UNICEF acaba de decir que en Costa Rica 1 de cada 3 niños vive en la pobreza. Es decir, Costa Rica ha pasado de ser uno de los países menos desiguales del planeta. No estoy diciendo menos pobres, estoy diciendo menos desiguales, a ser hoy uno de los países, de los 10 países más desiguales del planeta. Es decir, en nuestro país tenemos 4 décadas de estar implementando unas políticas que lo que hicieron
fue propiciar la concentración de riqueza, y cuando la riqueza se concentra, obviamente la vulnerabilidad cubre a sectores más amplios de la población. Es decir, el Estado ha reducido a su mínima expresión su papel, su rol de interventor, su rol de regulador de la economía. Hoy se asume que el mercado laboral se regula solo. Entonces tenemos en la corriente parlamentaria ahorita un proyecto de ley que va a dinamitar esa conquista que tiene 101 años. Es un proyecto de ley tendiente a desregularizar, a flexibilizar las jornadas laborales. Entonces podrán ser de 12 horas sin pagarte horas extras. Es decir, lo que hoy se hace en enormes sectores, en enorme proporción en el sector privado, lo sé porque he trabajado en las fincas de monocultivo con las mujeres, y antes, y cuando estuve en el Parlamento, con las mujeres y los hombres impulsando un proyecto de fortalecimiento de la inspección laboral. Entonces, hoy es un delito, entre comillas, el que no te paguen horas extras. Yo denuncié a una piñera radicada en La Alegría de Sarapiquí, porque en esa piñera las mujeres de la empacadora trabajan 12 horas diarias y les pagan 8. Ahí hay un robo de 4 horas, pero eso todavía hoy es un robo. Si ese proyecto de ley es aprobado y se convierte en ley, en nuestro país eso será legal. ¿Ok? Son las jornadas 4-3. Vamos a ver qué pasa con las mujeres, que a las 12 horas tenés que sumarle, bueno, se lo suman los varones y las mujeres. 1 hora para llegar, 1 hora para regresarte. ¿Qué pasa con las responsabilidades que históricamente las mujeres tenemos? De esa carga de trabajo doméstico no remunerado y de todas las labores de cuidado. ¿En qué momento se va a hacer? Entonces, ante la pregunta de si se está haciendo lo posible por garantizar el sustento básico, la respuesta es evidentemente que no. Aquí no se están tomando políticas públicas que garanticen el sustento básico de una familia. Y lo que falta, que ¿por qué sucede esto? Sucede porque hay unas políticas económicas que han consistido fundamentalmente en la implementación de unas políticas fiscales regresivas y austericidas, en donde ayer en el semanario Universidad publicado ayer leemos una entrevista a la ministra de Educación, una valiente entrevista, en donde ella dice, es imposible, sencillamente con la regla fiscal aplicada al, estoy buscando, aquí está, este informe, el último informe del Estado de la Educación, dice Giselle Cruz, con las medidas, con la aplicación de la regla fiscal al MEP, es imposible, se ha recortado, el último recorte, recortó en becas, recortó en comedores escolares y recortó en transporte. Es decir, lo que la población escolar más requiere, se quedó sin fondos. Y a la par de eso, tenemos la última información de Isabel Román, la coordinadora del Estado de la Educación, del Estado de la Nación, en donde le preguntan que si todo esto que ella llama un shock educativo, que si todo esto provocará un abandono mayor de las aulas, y les leo literalmente, dice,
Desde el Estado de la Educación hicimos un ejercicio para este informe, para ver en cuánto podría aumentar la pobreza en el país si aumenta la exclusión educativa. Hablando de exclusión, lo otro que fue recortado en el presupuesto del MEP fue el convenio que tiene con la Fundación Omar Dengo. Y la Fundación Omar Dengo, en lo que trabaja es en extender la red, la interconexión. Dice Isabel, se aumenta, los resultados son preocupantes. A 5 años, la probabilidad de los hogares de caer en pobreza aumentará a un 35 o 40% en regiones como la Brunca y la Chorotega, a un 30% en las zonas rurales, ojo, los datos escalofriantes, y aumentará en un 30% en las mujeres. Es decir, esta población hoy escolarizada está condenada a la pobreza. Y sin embargo, en el mismo periódico Universidad, salido ayer, aparecen unas declaraciones de don Elian Villegas, a la par de la entrevista a Giselle Cruz, ministra de Educación, unas declaraciones de don Elian, ministro de Hacienda, diciendo, bueno, los recortes no son arbitrarios, se le está recortando más al MEP porque es el rubro más alto en el presupuesto. Claro, yo no sé si don Elian se acuerda de que en este país nos hemos vanagloriado de que tenemos más maestros que soldados. Eso es lo que nos ha hecho sobrevivir como país. Entonces, mientras no se le dé vuelta a una estructura, fundamentalmente a una estructura tributaria, porque este país, a ver, este país no tiene pozos petroleros y aunque los tuviera, aquí hay una prohibición a explotarlos. Este país se mantiene para que haya carreteras, luz eléctrica, EVAIS, escuelas. Todas y todos debemos de contribuir con nuestros impuestos. Bueno, y aquí hay, no calculado por ningún grupo trotskista ni guerrillero, no. Calculado por el anterior viceministro de Hacienda, se calcula que aquí se evade y se elude, es decir, aquí se deja de pagar de manera legal, esa es la evasión, o se deja de pagar de manera ilegal, esa es la elusión, más de un 8, lo equivalente a más de un 8% del Producto Interno Bruto. Creería que este podría ser un primer acercamiento a lo que ustedes me preguntan. Yo creo que evidentemente la pandemia y lo que ha generado es que eso que estaba de alguna manera soterrado, o es que ustedes y yo sí sabíamos que existían cuarterías, pero creíamos que las cuarterías estaban como en las zonas más empobrecidas de nuestro país. Pero es que la pandemia nos demostró que en Ciudad Colón, que parece una zona bucólica, hermosa, sin miseria, hay cuarterías donde la gente se muere de hambre. Es decir, la pandemia sacó a la luz pública lo que en nuestro país se venía de alguna manera, pues sí, de alguna manera cocinando. Y hoy estamos, pues, ante el panorama que tenemos, sabiendo que en el 2018 la reforma fiscal
considerada por el Fondo Monetario Internacional, insisto, no por un grupo guerrillero, no, no. La directora del Fondo Monetario Internacional consideró, después de analizar la reforma fiscal del 2018 en nuestro país, consideró que se habían excedido las medidas de recorte del gasto, que debieron de haber sido más las medidas para intentar recaudar más impuestos. Pero aquí no se tocan los impuestos. Aquí la crisis fiscal, que es cierta, han querido controlarla a punta de recortes, como se dio en cada uno de los presupuestos. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán en noviembre del año pasado que llegó a la Comisión de Asuntos Hacendarios del Parlamento el presupuesto para el 2021, cuando los jerarcas distintos de distintos ministerios e instituciones se dieron cuenta de lo que se estaba proponiendo, alzaron la voz. Recuerdo el viceministro de Seguridad Pública diciendo: si se lleva a cabo ese recorte al ministerio, los policías en el 2021, es decir, en este año, no tendrán chalecos antibalas reforzados. Parece ser que los tienen que remozar. Eso dijo el viceministro de Seguridad, me acuerdo. La directora nacional de las redes de cuido alertó diciendo los Sensinay extramuros, que se llama, y que ha sido un orgullo de este país, y es esa atención que el Estado ha dado en zonas muy lejanas a la niñez desprotegida, en donde no hay un Sensinay con un techo y unas paredes, sino los equipos del Sistema Nacional de Cuidados iban hasta ahí, hasta Telire, en el Alto de Talamanca, y entregaban materiales para la estimulación de las niñas y los niños. Llegaban una vez al mes. A eso se le llama atención extramuros. Esos fueron cerrados este año. La directora general del Instituto Nacional de Estadística y Censo, la recuerdo perfectamente sus declaraciones, salió y dijo: señores, en el 2021 no habrá censo. Es decir, hoy las políticas se toman con datos viejos. Es decir, se ha macheteado un presupuesto. Y está ahorita en la corriente parlamentaria un otro presupuesto, del que les hablaba, del Ministerio de Educación Pública, que ya fue afectado por enormes rebajos ahora a mitad del 2021, que se está en la presentación del otro presupuesto, está siendo aún más constreñido, más debilitado. Muchas gracias, Patricia, por esta primera intervención. En esta parte, recordando el artículo que mencionamos en la primera pregunta de el Estado debe garantizar el bienestar, recuerdo que el bono proteger se basaba en alguna de estos artículos de las normativas que existen en el país. Entonces aquí entra el tema ya de la renta básica y el ingreso mínimo vital. En una diferenciación rápida, la renta básica se establece como un ingreso de una cantidad de dinero mensual de forma incondicional a todos los ciudadanos de una sociedad para que pueda llevar a cabo su vida de una manera básica, pero pueda sobrevivir bien, en contraposición al concepto de ingreso mínimo vital que observamos en el foro de la semana pasada, en donde hablamos de un ingreso más focalizado a un grupo que lo esté necesitando, relacionado a programas de empleo, etcétera, ¿verdad? La palabra clave es a un grupo más focalizado. Entonces aquí la pregunta es,
¿Existe alguna postura dentro del Frente Amplio en torno a este tema? ¿Cuál es la viabilidad de un proyecto como estos en Costa Rica? Hablando de viabilidad en términos políticos y económicos, porque este contexto que usted nos acaba de dar sobre la parte política ya nos podría dar una respuesta, o podríamos pensar en una respuesta, tomando en cuenta también el contexto que vivimos, la realidad del modelo de desarrollo, trabas existentes, entre otros factores. A ver, como vos lo acabas muy bien de decir, la renta básica, una de sus formas es el ingreso mínimo vital, ¿verdad? Porque la renta básica, como vos lo has dicho, es una renta que se establece y no se discrimina, no se piden requisitos para darla, ¿verdad? Uno no se pregunta a quiénes, ¿no? Sino que bajo qué condiciones, sino que se establece el ingreso mínimo vital, se entrega a las personas que no logran, tener los ingresos como para estar por encima del umbral de mínimo vital. Y como me preguntan de la postura del Frente Amplio, voy a hablar en general un poco en la misma línea que cuando Oscar hoy me hacía una pequeña presentación mía. Voy a hablar de una tradición de izquierda, porque aquí me están preguntando por el Frente Amplio, pero para que ustedes se den cuenta, esto es hasta anecdótico. El primer proyecto presentado en la Asamblea Legislativa tendiente a garantizar este ingreso mínimo vital fue presentado por mi papá en 1976, un diputado comunista. Cuando José Merino llega, lo retoma, ya llega como diputado del Frente Amplio. Cuando José María Villalta llega la primera vez, lo retoma. Y cuando yo formé parte de la fracción parlamentaria en el periodo pasado, lo retomé de nuevo. Lo hemos nominado como salario mínimo vital. Es decir, como un ingreso que garantice a quien lo recibe la canasta básica, el pago del agua, de la energía eléctrica, el alquiler de una vivienda de interés social, el vestido. Ese es el umbral de lo que te permite situarte por encima de eso que se llama mínimo vital. Es decir, en esos proyectos, que obviamente si el primero fue presentado en 1976, para hablar de la historia moderna, porque el otro día, a propósito de un conversatorio sobre este tema, revisé lo que tenía que ver con el primer programa mínimo del Partido Comunista en 1934, y ya ahí se hablaba de un salario que garantizara esos mínimos, como los ha llamado la CEPAL. La CEPAL considera que esa renta básica es un deber, el de las sociedades modernas, garantizarlo, porque dice la CEPAL, también fuera de toda sospecha, dice este organismo económico para América Latina, que únicamente garantizando ese ingreso mínimo vital podemos hablar de que los ciudadanos y las ciudadanas disfrutan de un mínimo de ciudadanía. Si no tenés eso, la CEPAL considera
que como lo consideramos todos, que no es que Patricia Mora se pueda sentir ciudadana porque cada 4 años tiene derecho a voto y tiene derecho a una cédula de identidad. No, para considerarte ciudadana o ciudadano de una sociedad, tiene esta sociedad, la CEPAL no habla de ingreso mínimo vital, la CEPAL habla de renta básica universal, pero para hablar de estos proyectos que aún hoy está en la corriente parlamentaria, porque no se pudo en el 76, no se pudo en el 2000, no se pudo en el 2012 y no se pudo en el 2014-18. Ahí se introducen reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Salarios Mínimos. Y se habla de la necesidad de, cuando hablamos de ingreso mínimo vital, se habla de, con preocupación de cómo lograr la eficiencia, de cómo asegurar la sostenibilidad. Hay un proyecto en marcha del Frente Amplio que está trabajando en la localización no sé si se llaman dineros frescos, de ingresos frescos que puedan garantizar esta sostenibilidad. Y una preocupación muy grande, antes de entrar a lo que podría ser una perspectiva de género, una preocupación muy grande es la de garantizar la eficiencia. Porque en algún momento, no sé si es en este momento o en otro, pero como yo tuve acceso a estas como preguntas generadoras, ustedes hablaron de el bono proteger. Evidentemente, el bono proteger fue un enorme logro de nuestra sociedad. En un momento de pandemia, hubo una demanda al Estado muy fuerte para que se pudiera proteger y realmente lo que sucedió es que eso fue por muy poco tiempo. Ahora se puede hablar de que fue únicamente un parche, digamos, no alcanzó para todas las personas que lo habían solicitado. Realmente eso no ha sido incluido en una nueva, digamos, economía política, por lo tanto, se gastaron los fondos que se tenían y hasta ahí llegó la existencia del bono y es decir, fue un tratamiento a muy corto plazo y queda la enorme interrogante de qué medidas tomar para poder lograr la incorporación plena a la ciudadanía de esos sectores más vulnerables, de esos sectores hoy mayormente empobrecidos. Yo creería que mientras no se establezca un aporte solidario de las grandes riquezas, nuestro país no podría hacerle frente a esto. Y no seguir pensando en que nos vamos a atener únicamente a lo que logran medir las encuestas nacionales de hogares. ¿Cuál es la trampa? Que la encuesta nacional de hogares, Óscar, mide los ingresos. Los ingresos es un flujo. Don André Garnier tiene grandes ingresos y
Patricia Mora tiene un salario modesto de la Universidad de Costa Rica. Esos son los ingresos. Eso es más fácil de cuantificar, porque eso sí está medido por la Encuesta Nacional de Hogares. Lo que no se logra medir es la riqueza, es decir, es el patrimonio que cada persona tiene. Por eso, como no hay datos públicos suficientes, lo que pasa es que capturar esa información es muy difícil. Es decir, las personas con ingresos muy altos son pocas y es probable que no entren en la muestra. Es decir, que los ingresos muy altos no están subvalorados, están subregistrados. Por eso de un momento a otro podés llegar y escuchar, porque me tocó en una discusión con un señor de las cámaras que me dijera que la desigualdad en este país se origina por la diferencia de salarios entre el sector público y el privado. Porque no se puede demostrar lo otro. Entonces, por eso es que hablo de la necesidad de que haya la fijación de un aporte, aunque fuera temporal, un aporte solidario, que lo realicen las grandes riquezas de este país y que eso sirva para financiar lo que hará más decente nuestro país, como es garantizar este ingreso mínimo vital. Sobre la viabilidad que puede tener un proyecto así, yo creería que hoy es una idea que se baraja con mucha fuerza para la recuperación pospandémica, es decir, lo baraja el G20, el grupo de los países más desarrollados del mundo, se baraja lo interno de la OCDE, de la cual formamos parte, lo plantea la CEPAL, como lo hemos dicho. Por lo tanto, creería que podría existir una cierta viabilidad política y en cuanto a la viabilidad económica, pues es la de redirigir. Yo no conozco bien el proyecto que está trabajando el Frente Amplio, yo no soy economista, soy socióloga. Sé que se está intentando garantizar fondos frescos, pero que además está anclada la sostenibilidad de este ingreso mínimo vital dependería de la capacidad que se tenga de dar pasos hacia un sistema, hacia una estructura tributaria más progresiva, es decir, una estructura tributaria que no se contente con gravar el IVA, que nos grava a todas y a todos por igual. Para seguir hablando de don André Garnier, él cuando compra un teléfono celular, paga el mismo porcentaje de IVA que el que paga cualquier asalariado conserje en una escuela, ¿verdad? Los impuestos indirectos son impuestos ciegos que se aplican sin distinción ninguna. Por eso son impuestos regresivos. Lo que nuestro país necesita son impuestos progresivos, es una nueva fiscalidad, quizás en el marco de un nuevo pacto social, es decir, impuestos que sean selectivos y que graven los ingresos, las ganancias y las riquezas, los grandes patrimonios de quienes más tienen. Perfecto. Muchas gracias más bien por la aclaración. Si quiere, bueno, como ya hablaste un poquito de lo que fue el bono proteger,
Más bien te iba entonces a cambiar esta preguntita, que ya nos explicaste un poco sobre que se asemejó, llegó a ser... Axel, considero que es una medida justa y certera, y sí se asemeja a un ingreso mínimo vital. Eso fue lo que, a ver, ese fue el espíritu que animó al bono proteger, pero bueno, ya todos, eso sí lo comenté ahora, ya sabemos qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Que se crearon unas expectativas y unas demandas que creo, después de haberse puesto en vigencia lo del bono proteger, se crearon en nuestra población expectativas y demandas que creo, para referirme a la pregunta anterior, a la número 2, que creo que pueden ayudar a que sea viable las políticas, las medidas de política pública que garanticen estas erogaciones del Estado. Ok, gracias. Más bien lo que le o lo que me gustaría saber, nos gustaría saber más bien es, usted mencionaba que en su periodo 2014-2018 se retomó este proyecto de salario mínimo y tal, pero nos gustaría saber por qué al final no se dio, cuáles fueron las trabas que tuvieron ustedes. Sí, no avanzó ni en 1976, ni cuando luego ya en este siglo lo presentó Merino, ni cuando luego lo presentó Villalta, ni cuando luego lo presenté yo. No avanzó porque no hubo la relación de fuerzas necesaria como para que se aprobara la introducción de reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Salarios Mínimos. Ese proyecto de salario mínimo vital tocaba, digamos, estas dos normativas, y no contó con los votos. Hubo en algún momento que levantarle porque había vencido el plazo cuatrienal, luego no avanzó en el plenario. No hubo la relación de fuerzas necesarias como para hacerlo avanzar. Sin embargo, ustedes me podrían preguntar, ¿y entonces por qué usted cree que ahora podría existir? Pienso que la pandemia ha hecho... A ver, yo nunca le había oído ni le había leído a la CEPAL unas declaraciones tan contundentes como las que ha dado cuando ahora se plantea lo que se llama la recuperación pospandémica. Pues sí, porque resulta que el mundo ha sufrido una conmoción, y esta conmoción ha significado mandar a la miseria a millones de seres humanos que están, pues que estos organismos y estas instancias saben que potencialmente esto puede tener unos efectos perversos, porque el hambre es muy mala consejera y porque pareciera que este es un sistema que están haciendo aguas nuestras sociedades. Aquí tenemos una sociedad que tenía unos grados de estabilidad como la nuestra, en donde la estamos viendo, digamos, eso que llaman haciendo aguas, no naufragando todavía, pero sí metiéndose el agua al bote. Vamos cerrando ya con la pregunta número 4, Patricia, y aquí recordamos un poco nuestro trabajo, la acción social, ¿verdad? Estamos en el marco de un TCU.
Para el TCU es importante el tema y seguiremos investigando no solo este tema, sino de lo que sea necesario en relación con el empleo y desempleo para generar esas conexiones entre actores e iniciativas. Y acá nos gustaría saber cuáles pueden ser aliados en el esfuerzo de nosotros por colocar este tema en agenda pública, que al menos se discuta, se piense cuál alternativa se ajustaría para poder generar un ingreso mínimo a la población. En general, ¿qué nos recomienda como TCU? Oscar, pero permíteme, porque es que no recordaba cuál era la cuarta pregunta. Y vos tocaste en la primera o en la segunda o en algún momento de un comentario, tocaste la dimensión de género, de perspectiva de género. Claro. Y yo pasé un poco por alto porque creí que venía una pregunta sobre eso. Entonces me interesaría como fundamentalmente cuando hablaste de países donde se ha instalado el ingreso mínimo vital, hablaste de Barcelona, pero eso ha sido una ley aprobada ahora en España para todo el territorio español y es precisamente, digamos que el movimiento feminista español ha llamado la atención sobre el hecho de que las rentas básicas, sean estas universales o no, es decir, sea esta una renta básica universal o sea esta un ingreso mínimo vital, parten de alguna manera de que las principales desigualdades son distributivas, ¿verdad? Por eso es que el ingreso mínimo vital se centra a la hora de focalizarse en a quiénes se les va a dar, cuánto se les va a dar, bajo qué condiciones, y no parten de lo que pueden ser las desigualdades estructurales. Y la pobreza no es solamente que afecte más a las mujeres, sino que nos afecta de manera diferente. Es decir, hay una sobrecarga de trabajos de cuidados. Ahora se habla en tiempos de la pandemia que las mujeres cargamos con una tercera jornada laboral. Ya se hablaba de una doble jornada, pero los niños iban a la escuela, la oficina no se había trasladado a la sala de tu casa, es decir, hoy se habla de una tercera jornada. También la pobreza significa mayor violencia machista, significa una dificultad mayor de acceder a educación y a mercado laboral. Es decir, que la desigualdad de género atraviesa nuestro sistema social y económico. Y esto nos hace, nos hace llegar a la conclusión de que más allá de la diferencia salarial en el mercado de trabajo, las desigualdades entre hombres y mujeres van más allá de la diferencia salarial. Y que mientras no se redefina lo que es trabajo, ¿verdad? Mientras no la renta básica universal ha sido concebida como un instrumento de transformación social, pero para que esto se convierta en un instrumento de transformación social, debe de haber una redefinición de lo que es trabajo, sobre la base de un reparto igualitario del trabajo doméstico y de cuidados. Mientras esto no pase, te das cuenta que esa renta no logrará conseguir eso que por lo menos en lo que he leído de los movimientos de mujeres españolas, en la exposición de motivos de la promulgación de esta ley, se dice que su aspiración es conseguir la libertad real de la ciudadanía. Bueno, entonces lo que habría que garantizar es que en ese conjunto de ciudadanos estemos las mujeres presentes y tomadas en cuenta. Y para esto quizás habría dos
dos asuntos centrales: la reorganización de los cuidados y garantizar la autonomía financiera de las mujeres. Porque ¿de dónde han venido, Oscar, las mayores críticas a lo que se ha llamado salario familiar, o a lo que se ha podido llamar salario mínimo vital, o a lo que se ha podido llamar ingreso mínimo vital? Se ha señalado el peligro de que esto condene a las mujeres al espacio doméstico. ¿Te das cuenta? De que de un momento a otro recibas un monto tal, vos directamente o el jefe de familia varón, que haga que la mujer quede ahí. Por eso es que se plantean las españolas la pregunta de si esto estará bien abordado y se cerrará como un broche de oro, o si se sigue partiendo de que las desigualdades son únicamente en el terreno de la distribución. Y se oculta el hecho de que la desigualdad es un asunto estructural y que hay una desigualdad de género que nos pone a las mujeres en un sitio muchísimo más vulnerable que el que tienen los hombres. Entonces, en este sentido, sí creería que habría que, que dejar muy claro que para que el ingreso mínimo vital sea un instrumento de transformación social y no se quede en lo paliativo, repito, habría que redefinir lo que se considera como trabajo sobre la base de que debe de haber una corresponsabilidad social de los cuidados y que se va a garantizar la libertad individual a las mujeres, dándoles autonomía económica. Y sobre esta última pregunta, y ya para terminar, porque nos hemos extendido más de lo... a mí me parece que ustedes, como TCU, deberían, voy a decir, las instancias públicas que creo que son las 4 que por lo menos hay una instancia gubernamental, institucional, que trabaja sobre esto, que está constituido por el IMAS, por la Caja del Seguro, por el INAMU y por el INA. Estas 4 instituciones han soñado, voy a ponerlo así. Yo estuve participando en esa instancia de reflexión y de toma de alguna manera de medidas de políticas públicas para garantizar el ingreso mínimo vital, con el reacomodo presupuestario de estas instituciones. Es decir, por ejemplo, el IMAS, vamos a redireccionar estos subsidios que el IMAS da, estas ayudas que el IMAS da, las vamos a redireccionar con estas aspiraciones del ingreso mínimo vital. En este sentido, creo que los aliados en el esfuerzo de colocar esta cuestión en la agenda pública deben de estar evidentemente en los sectores sociales, que logremos presionar que logremos presionar a las instancias que tienen que decidir sobre esto, y recomendaría que si desde la Universidad de Costa Rica, que se demuestra en una y en otra encuesta, que es de las instituciones que sigue gozando de un enorme prestigio y respeto entre la opinión pública, que si desde ahí se hacen propuestas concretas y se consigue el acompañamiento de instancias
públicas como las que mencioné ahora, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Patronato Nacional de la Infancia, el INA, podrían ustedes darle forma a un proyecto que logre avanzar y que efectivamente logre prestar, sí, logre cumplir con este sistema de lo que podríamos llamar una cobertura universal de los riesgos sociales, ¿verdad? Que es lo que el artículo 50 de la Constitución Política establece que se le debe de garantizar a todas y a todos los seres humanos que vivimos en este país. Patricia, muchas gracias. De verdad, estamos bastante agradecidos en el TCU. Y comentarle que, bueno, por dicha, casi que finalizando esta reunión, la profesora se pudo conectar y ella me comenta que quisiera despedir y agradecer este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y por supuesto. Profe, está muteada, profe. Tiene el audio desactivado. Ya, con razón. Sí. Hola, Eugenia. Hola, Patricia, ¿qué tal? Me alegro muchísimo de verte. Igualmente, yo sí escuché la actividad, es que estaba en un lugar que no podía poner el video. Me lo explica. Pero tenía problemas para poder abrir el video, pero escuché toda la presentación y toda el larga recuento histórico que hizo Patricia por nuestro estado y nuestro estado desarrollista, digamos, y todas las conquistas sociales y hasta llegar al triste deterioro que hemos venido viviendo, ¿verdad? De pérdida, de tanto que costaron esas luchas y ahora estar en que, bueno, ni la jornada es de 8 horas, ni el salario mínimo alcanza, es mínimo y estamos como en retroceso, ¿verdad? Y también toda la reflexión sobre lo del salario o del ingreso mínimo vital, que es la propuesta que quieren hacer desde el frente y que, bueno, ahora estaba escuchándote, qué interesante sería hacer el recuento detallado, digamos, tal vez en otro momento, de lo que fue esa historia, buscar esos proyectos, claro, como la reconstrucción histórica de esta lucha, ¿verdad? Y de estos planteamientos y cómo han evolucionado. Me parece como que yo sugeriría al equipo, este grupo que organizó esta actividad, felicitarlo, por supuesto, por la actividad, por la organización, y motivarlo para que siga en la investigación, para ir reconstruyendo esta historia. Yo no había oído lo del 76, aunque creo que Patricia lo dijo en la charla, conversación que hubo hace unos días, ¿verdad? La que fue con Sofía, sí, ahí creo que se mencionó. Yo no había oído que era desde el 76. Sí, mi papá lo presentó en el 76. De verdad, qué visionario. Qué adelantado. Eugenia, que nunca ahora me lo preguntaban los muchachos, nunca ha logrado avanzar, ¿te das cuenta? Pero no sé por qué, a pesar de tanta oscuridad que nos rodea, yo creería que hoy está demasiado, demasiado sobre el tapete, que esa es una medida necesaria para lograr una recuperación después de la pandemia. Entonces podría haber algunas rendijas donde se pudiera avanzar en esa dirección.
Sí, sí, sí. Sí, yo te escuché y esa idea de que tal vez la pandemia, si se le puede encontrar algo positivo, es rescatar el estado de bienestar, la caja, el estado social de derecho y reivindicar y salvar, ¿verdad? Lo que teníamos y lo que se viene deteriorando. Sí, yo pienso que eso podría ser un buen momento para retomar eso y me parece que les sugeriría a ellos lo de buscar el proyecto del 2015 y seguir detrás de este que están preparando ahora, que va a ser esperamos que va a estar para la campaña. Sí. Y incluso trabajar esto de cómo los distintos partidos políticos se van a posicionar sobre el tema del empleo y el desempleo, porque de fijo ese va a ser el trapito de dominguear, el tema de todos, porque es el tema que aparece de primero en las encuestas. Claro. Como Entonces, bueno, ese me parece una forma de seguir adelante y luego en otro momento invitarte a vos para preguntarte más sobre lo que fue la lucha esta que vos mencionaste en la otra actividad, que es lo de lograr que se contabilizara en las cuentas nacionales el trabajo doméstico. Sí, Me por imagino supuesto, que Eugenia. A mí digo, yo ahora he regresado a la docencia, así que estoy encantada, he quedado conectada, Oscar y yo hemos quedado conectados por WhatsApp, entonces de una vez le diría a Oscar, recordámelo y así les ayudo a localizar esos proyectos anteriores y quizás también a ayudar, a colaborar, a ver en qué momento pueden ustedes ya tener mayores elementos sobre este nuevo proyecto que se está trabajando por un grupo de economistas. sí, claro, claro. Me gusta, Eugenia. Bueno, y entonces decirte, Patricia, que aquí veo que, bueno, hay estudiantes de ingeniería civil, de educación, de enseñanza, de los estudios sociales, de dirección de empresas, de estadística, de trabajo social, y que realmente este ratote que nos has dedicado es un tesoro, que lo agradecemos mucho y que es una gran, digamos, visión histórica de nuestro estado costarricense, de las posibilidades de seguir con estas luchas y este tipo de proyectos, y que, bueno, estamos aprendiendo y el TCU sigue y vamos a seguir adelante en conversatorios como estos y tratando como de construir algo y de llevarlo también a la comunidad, ¿verdad? Por supuesto, Eugenia, encantada, encantada con los estudiantes y encantada de haberte visto, aunque sea de manera lejana por aquí. Que todos estemos muy bien y que Oscar, vos no tengas ninguna pena, vos recordámelo y yo voy a hacer que se logre, que logren localizarte los números de proyectos, los números de expedientes y ver cómo podemos acercarnos más a lo que ya vienen trabajando este grupo de economistas. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches a todas y a todos. Gracias. Hasta luego, buenas noches, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, cielos.